Acción. Hotel Mónaco, el doctor Besechi. Bueno. Espero, doctor Pablo Metrevián. Mira quién me encuentro. Si te habrán echado del cine, Pablo. Oh, sí, sí. Doctor, vamos que lo invite a un café. Bueno, Va a tener que cumplir con unos protocolos, pero usted como médico entiende cómo es esto. algo. Ahí las chicas le van a explicar. A la cabina. Por acá. Por ahí. Pase. Giro. Girando. Qué grande, doctor. Pablo, ¿querés pasar vos? Dale. Bueno. Oh, Victorito. Oh, mirá quién vino. Victorito. ¿Cómo andó? ¿Qué le empieza el matiné? Mira, no sé si sigue valiendo Sácate la todavía. sácate la oreja. No sé si sigue valiendo el matiné todavía, porque las cosas han cambiado tanto que no sé. Cari, No me- vamos a tomar un café. La última vez, para Pitiquete acá, la última vez que lo vimos, hicimos una nota en el cine Yolanda. En el Con el sentadito. Lalo Giordano le cortó el boleto al Piti. Usted le vendió el boleto, el ticket. No, Y el yo Lalo creo que la Giordano- última vez fue cuando, antes de que se tirara abajo el Yolanda. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Y el Lalo Giordano le cortó el boleto. Ahora le vamos a invitar un cafecito, Como no, doctor. con mucho gusto. ¿Eh? Bueno. Pasamos, ¿eh? Vos reflejás en tus historias, en tus fotos, la gran parte de la historia de Carlos Paz. Y realmente hubo muchos hacedores de Carlos Paz. Todos contribuyeron con su granito de arena para que Carlos Paz fuera lo que fue y tuviera el boom que tuvo allá en la década del 70, ¿no es cierto? Y así está hoy, como creciendo y bueno, estamos en un contexto especial en este momento que la verdad que nos pone un poco mal a todos después de 100 y pico de días de pérdida en alguna manera, no es total, ¿no? Pero una pérdida de la libertad de movilizarte, de hacer lo que vos querés, de salir cuando vos querés. Realmente eso, después de la experiencia en la tarea asistencial con pacientes, y sobre todo en los últimos años, me lleva a pensar, porque lo viví, porque lo vivencié con los pacientes, en la importancia que tiene la salud mental con respecto al organismo, ¿no? Porque tiene importancia en el estado inmunológico. Vos sabés que mi especialidad es la infectología. Y yo creo mucho en las cosas energéticas. Y el organismo, cuando está contento, cuando está alegre, cuando está en estado de homeostasis, de equilibrio, de bienestar, fabrica endorfinas. Y las endorfinas son las sustancias, es como una hormona que mantiene competente el sistema inmunológico. Yo en los últimos años lo podía comprobar eso, sobre todo en los pacientes que eran HIV positivos. Ahora, tu familia, aquella familia no tenía depresión, no tenía nada, ¿cómo le metía para adelante? No, la verdad ¿Qué que... le metieron Yolanda, al hotel Yolanda y al cine Yolanda? Porque la verdad que mi abuelo era un visionario. El Bentivoglio realmente, esa historia que subiste vos de el extracto ese de los principios del 2 de febrero de 1931, no era la historia oral que me había quedado registrada, porque no sabía que había hecho todos esos pasos. Toda ese camino que había hecho para hasta llegar a Carlos Paz. Conocía la historia de Carlos Paz para acá.
Después fui armando cabos con lo tuyo, con un contacto que tuve con uno de los pocos parientes que quedaba, familiares de Bentivoglio, que quedaba en Italia, en el pueblo, y que tuvo la gentileza de mandarme una foto familiar de donde estaban todos los hermanos, Bentivoglio y todos sus hermanos. Y ahí me contó que Bentivoglio nació en el año 1896. En el año 1900, con 14 años, agarró al hermano más chico y desde su Reggio Emilia natal se fue a Francia y a Alemania. Vos pensá un poquito, 1900, un chico de 14 años, hacer ese viaje, ¿no? Es más, no sé en qué año fue y no lo recuerdo, pero tengo una carta de recomendación de un príncipe que vivía en París y en donde mi abuelo, que debería tener 17, 18, no lo sé, porque no dice la edad, la verdad que no me fijé en el año para hacer los cálculos, ¿no? Pero era el valet del príncipe este, no me acuerdo cómo se llamaba, y le hizo una carta de presentación, y esa la tengo. Y ahí te mandé a vos el contrato de alquiler del taller mecánico del Hotel Yolanda. Sí, ¿por qué le puso Yolanda al Bueno, hotel y al cine? perdóname que me fui por las ramas. ¿Quieres sacarse todo el barbijo? Sácase. Me fui por las ramas. Aparte, mire, vamos a hacer una interrupción porque viene un cafecito. Lo que lo extraña uno al café de máquina. ¿Lo hiciste bien, Jalil, esta vez? Como siempre. Debe ser un maestro. ¿Vos creés? Hijo del doctor Jalil. No sé si me gusta conocerlo. Jalil Jalil conocí, era un Jalil, fue compañero mío de practicante en el Rawson. Un Jalil. Bueno, Vamos a lo del ¿Vamos a Yolanda. arrancar? Lo del Yolanda. Bueno. No. Ah, Vamos a arrancar. ¿Estás listo? estoy listo. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? bien. Yo nací el 2 de octubre del año 1944 en la casa de mi abuelo materno, Yapeyú 973, barrio de San Vicente. O sea que nací en la República de San Vicente. Ya vivían acá en Carlos Paz, pero nací en Córdoba. Y toda mi infancia, hasta el año 52, la viví en el Hotel Yolanda, hasta que por la división de condominio dejamos el hotel y nos fuimos a vivir a una casa en la calle Almafuerte 108, que era del papá de Bagur, era de Bagur, y vivimos allí hasta el año 68 y sin contrato. Mirá vos, era la época en que las palabras valían, porque durante todos esos años, o sea, del 52 al 68, 26 años, sin contrato. Con Don Bagur. Con Don Bagur, exactamente. Díaz Moli Bagur. Y no me acuerdo, bueno, eran los de la panadería. Che, ¿cómo cae el nombre Yolanda al cine y al hotel? Mira, el Hotel Yolanda le pone por la hija, mi tía, la hermana de mi papá, ya falleció hace bastante tiempo, se llamaba Yolanda. Entonces le puso ese nombre al hotel. Como empezó a dar cine en el hotel, se empezó con el cine, en las compañías americanas estaba registrado Yolanda, no otro nombre. Y para no hacer mucho lío, le puso al cine Yolanda, para no hacer muchos trámites administrativos y no hacer cambios. El cine Yolanda ya lo hizo tu papá, Don Víctor. Lo hizo en el año 1948, sí.
Y creo que en el 46 se inauguró el Océano, 2 años antes, que ese, la propiedad era de don Bergamaschi, y en una época, no sé si el principio, lo regenteó Juan Molina, el de la Compañía Cinematográfica Cordobesa. Sí, después del cine aparece en el teatro también. ¿Cómo fue que largaron? ¿Fue el primer teatro en Carlos Paz de ustedes? Claro, fue en el año 1971, con la obra Boing Boing. Y esa fue una esas corazonadas de Pupito Rivilli, que era el dueño del Comedia. Se jugó toda esa temporada, en esa época todavía estaban los locales donde estaba la joyería de Rizzo y la compañía de excursiones al lado del cine, ¿te acuerdas? Estaba el cine al fondo. Bueno, alquiló, puso un bar en el local de lo que era la ex joyería de Arbelo y Rizzo, y alquiló la sala por toda la temporada para la obra esta Boing Boing. Boing Boing con Enzo Viena, Jorge Salcedo, Marta Eco, María Esther Gamas y la Silvina Rada. ¿Y qué venía, gente de Córdoba o el carlospacense se enganchó enseguida? Turista. No, era en esa época era el turismo. Por eso después vino, unos años después, Darío Vittori, todos lo ponen a Darío Vittori como que fue como digamos, el inventor del teatro. No. Las primeras obras fueron en el Yolanda, y no sé si fue ese año mismo, en el 71, en el predio donde hoy está Becerra, que era ahí cerca del Cucú, era todo y donde está la gomería de Pacher, todo ese predio, ahí pusieron una carpa, creo que fue ese año, en donde estaba Luis Sandrini, Malvina Pastorino. Y creo que la obra se llamaba La Valija. Después hicieron otro donde estaba el Hotel Yolanda medio de Molera, habían hecho el Farol Colorado también. Eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Pero sí se debe acordar de Yolanda, de la explosión de la papa de Hortensia. Ah, sí, de la papa de Hortensia peleó, como se dice en el hipismo, cabeza a cabeza con la Susana Jiménez. Realmente fue un boom. Esa temporada el teatro lo alquiló Cacho Giordano, que también era otro visionario. Cacho cuenta que largaba la cola para el centro como para darle bronca. Y posiblemente en esa época, escúchame, tengo una anécdota, realmente es risueña, porque el Yolanda tenía como obra a una obra que no me acuerdo del título, por ahí lo debo tener escrito, que era con Alberto Martín. Y el móvil decía, no sé si era, en la publicidad decía el Teatro de las Estrellas o el Mejor Teatro, o no sé, una palabra así que al gordo Piccini le molestó. Y entonces nos mandó una carta documento el gordo Piccini, porque hacíamos uso del nombre, no sé, una cosa así era ya ni me acuerdo, debe estar por ahí algún registro. Pero bueno, eso, las temporadas teatrales realmente, con el pasar de los años, fue lo que nos permitió mantener el cine, porque a pesar de que todas terminaron mal, económicamente, todas las temporadas teatrales, o sea, los contratos en aquella época eran, alguna cosa es la empresa de Paredes, que era el teatro, y la otra la empresa el productor y los artistas. Entonces, en esa época se estimaba el 60 para producción y artistas y el 40 para la sala.
nosotros los contratos los hacíamos con un mínimo, con un piso. Si ese piso, el porcentual no llegaba, y bueno, la diferencia la tenía que pagar el productor, porque no para no perder nosotros. Y bueno, casi todas terminaron en juicio. Y casi todas en arreglos extrajudiciales. Y no quiero decir los nombres porque No, pero vamos a decir nombres pero lindos. chicaneaban. Vamos a decir nombres lindos del teatro y hablemos de la troupe Los Calaveras. No tengo muchos recuerdos de eso, pero sí, era la verdad, puedo decirme la palabra, Sí, algunas sí. para cagarse de risa, realmente. Era reflejar la vida del pueblo. Yo habré visto uno o dos, pero era reflejar la vida del pueblo, y eso me lleva a otro recuerdo mío, porque yo también subí a los escenarios. No me mire con esa cara. Ahí tengo las fotos. En la década del 90, entre el 88 y el 90, yo era secretario técnico en el hospital. Y había un enfermero que era Carlos Carranza, que era profesor de teatro. Y entonces era muy comprometido con los pacientes, este enfermero, y era la época en que el HIV hacía sus estragos, ¿no?, en la gente y en el ánimo de la gente. Y entonces nos convocó a pacientes, a profesionales y a un taller de teatro para justamente tratar el tema tema del HIV, que realmente era importante en esa época. Hoy está el coronavirus de por medio. Algo así como los payamédicos. Sí, pero Y levantarle el ánimo a la gente. eso fue lo que hicimos una tragicomedia, con un error, que en vez de hacer el taller de teatro hicimos la obra, y después el taller no siguió. Y la obra... Che, volviendo a otra cosa, Besechi, hotel, cine y turismo y medicina. y medicina. Pero en turismo, ¿qué se dedicaban los Besechi en aquella época? Y papá y mamá empezaron con el turismo cuando estaban en el hotel. Ahí compró el yate Hércules de la familia Minetti, y con ese yate, no sé cómo era, yo no lo llegué a conocer, pero está el recibo también está el recibo de la compra. Hacía excursiones al dique. Tenía dos rurales, una Ford 46 para 7, 8 pasajeros y una Lincoln 12 cilindros, modelo 38, también para 12 pasajeros, para 7 pasajeros. Y con eso hacía excursiones, y así empezó excursiones que se llamaba CIDE, excursiones CIDE. Después, al mismo tiempo, porque la verdad que era un laburador, el viejo, tenía un camión Ford 40, porque era, tiene un nombre, no es representante, bueno, era el representante de Villalonga Furlón, en Carlos Paz. Entonces, con el camión y el negro Méndez, el Tucho Méndez, hacía las encomiendas. A ese camión lo transforma en colectivo de 20 pasajeros, y con ese colectivo y las dos rurales empieza la empresa de excursiones. Después, en el 60, compra una Ford F100, después compra un Ford 350 y lo transforma, después se pone en sociedad con Monti, que tenía un Bedford, Excursiones Taisa, y esa es la vida de las excursiones. Y bueno, y ahí también estuve haciendo de
Cicerone. De Cicerone, fotógrafo, conductor. Bueno, y fotógrafo, conductor, amante del cine, hágame un panorama a la gente joven. ¿Cómo era aquella Carlos Paz de cuando usted era joven? Píntemelo un poquito, con palabras. Muy tranquila. Nada que ver con la vida de hoy. Estábamos todos seguros. No existía yo diría que es maldad, porque realmente vos no te podés explicar sino las actitudes que tienen los delincuentes con los viejitos. Realmente es como que no es solamente robar, sino que es desquitarse con saña. En esa época todo eso lo veías en las películas, no en la realidad, era cosa de las películas. Entonces, bueno, esa Carlos Paz, la verdad que se extraña, porque, o sea, se ve que todos tenían mucha confianza en mí, porque me confiaban a todas las chicas de la barra para que salieran ir a los bailes. Así que íbamos a todos lados, era una barra grande, y el viejo y la vieja nos acompañaban. O sea, salían con nosotros. Y si veníamos del baile a las 4 o 5 de la mañana y teníamos hambre, la vieja se levantaba y nos hacía de comer. Y bueno, y los viejos salían con nosotros, o sea que nada que ver con hoy. Sí, ¿cómo viene la decisión de voltear el cine, de terminar con el cine, hacer la galería? Porque las cosas ya económicamente, o sea, la idea de la galería la empezó a pergeñar Eduardo, mi cuñado. Lo del cine se fue dando de a poco. Porque el negocio del cine tenía, hoy es otra cosa. Pero en la época que yo manejé el cine, Córdoba tenía 200 salas. 200 salas. El cine monumental de Altagracia, que ahora es de la municipalidad, tenía 2.100 butacas. En la época que nosotros tiramos el cine abajo, era imposible llegar a una butaca. ¿Te imaginas la inversión que eran 2.100 butacas arreglarlas? O sea que las cosas cambiaron mucho a nivel económico. Y bueno, hubo contras con el tema del video, peleamos mucho, la Asociación de Exhibidores de la provincia, tuvimos muchas peleas grandes con los videoclubs. No, a ver, perdón, me expresé mal. No es con los videoclubs, es con la exhibición de videos películas en video en forma pública. Eso es una violación a la ley de propiedad intelectual. O era, no sé hoy, pero era. ¿Por qué? Porque el tipo que hizo la película tenía sus derechos de autor y él había vendido sus derechos para la explotación de la película en un cine, no en forma pública, en una confitería, en un colectivo, él no había vendido los derechos. Entonces se estaba infringiendo una ley, que era la de propiedad intelectual. Yo hice muchas cartas documento a muchas confiterías de acá que exhibían video. Por supuesto, no tuvieron éxito, muchas actas, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, cuando fuimos a Buenos Aires a pedir apoyo entre la comisión directiva de la Asociación de Exhibidores más algunos empresarios. ¿Por qué? Y porque, fíjate vos, cuando se estrenó Hombre mirando al Sudeste, un éxito del cine nacional, Carlos Paz la dio antes, la confitería que está en la terminal de ómnibus, que el cine. Cuando se hace el Córdoba Shopping, la compañía cinematográfica cordobesa
ya había fallecido Juan Molina, Carlos Molina, estaban los descendientes, pero todavía manejaba la compañía. Hace un cine en el año 92, hace el cine en el Córdoba Shopping, y yo le vendo las butacas del Yolanda fueron a parar ahí. Cuando lo inauguran, todavía Córdoba tenía agencias de las distribuidoras americanas en Córdoba. El gerente de la distribuidora de acá de Córdoba, de la Warner, me presenta al gerente de Warner para toda la República Argentina, o para América Latina, no me acuerdo bien. Y le hace un comentario, porque justo la Estrada estaba en construcción. Entonces le comenta, cuando me presenta, quién era yo, y que estábamos haciendo un shopping, y que patatín, y que patatán, y dice, y doctor, dice, ¿y no haría un cine? Mire, le digo, el día que ustedes cambien las condiciones económicas para alquilar películas, avíseme y yo hago el cine. ¿Y por qué te digo esto? En aquellas épocas, les digo, las cosas han cambiado hoy, ¿no? En aquellas épocas, una película, los tanques, digamos, cuando empieza el cine, vos alquilabas, hacías un contrato con las distribuidoras, el contrato para darte todas las películas, que eran a precio fijo. O sea, vos pagabas 15 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, y los tanques venían a porcentaje, al 50%. O sea, venía un controlador, contaba las entradas y se llevaban el 50% de ellos. Eso fue cuando yo todavía no manejaba el cine. Después, diríamos a partir del año 80, 70 y pico, 80, ya las películas venían, la mayoría al 60 y algunas al 70. Tiburón, por ejemplo, venía al 70%. Quiere decir que de 10 pesos, 7 se llevaba la compañía. A vos te quedaban 3. Y así se fue cambiando la cosa, porque también fueron cambiando, desde mi punto de vista, por supuesto, esto es muy particular, fueron cambiando las necesidades de la sociedad. O sea, cuando yo tenía 17 años, no había la liberalidad de las costumbres en la juventud que hay hoy. Entonces, el único lugar donde se podía chapar era en un baile o en el cine. Después de los 90, todo eso cambió. A propósito de eso, esto lo está viendo mucha gente, muchos pibes de 50 y pico de años, a los que a lo mejor en algún momento Victorito Besechi o Muñeca no lo dejó entrar a ver una película porque era un poco violenta. Sí, la verdad que... En mi caso, Mad Max no me dejó entrar. Yo te voy a dar una relación a eso. Vos sabés que yo me hacía la misma pregunta cuando tenía el cine, de por qué la restricción para ese tipo de películas, restricción prohibida para 18 años. Y yo me lo preguntaba, ¿y por qué no había escenas de sexo, sino de violencia? Y cuando estaba en la universidad, fui a ver al Cine Ángel Azul, ¿cómo es que se llamaba? No, una película que Los perros de paja, Sam Peckinpah. Esa película, yo me considero un tipo tranquilo, y más en aquella época, hoy más todavía, pero en aquella época era un tipo tranquilo, no me gustaba pelear, no me gustaba discutir, no me gustaba generar quilombo, ¿no? Pero cuando salí de ver esa película, fui con los compañeros que estudiábamos juntos, fuimos a verla, y salí del cine con ganas de patear a alguien. O sea, la película me cargó de bronca. Y entonces ahí entendí por qué la prohibición en las películas con violencia
Hoy esto es nada para jardín de infantes, pero de aquella época. Pero me pasó lo mismo con otra película que debuta Burt Reynolds, que se llamaba La violencia está en nosotros. También me pasó lo mismo. Cuando venían las de la Coca Sarli, No, esa era porque tenía escenas de sexo, se veía, bueno, en esa época estaba Tato de censor y prohibía todas esas cosas, ¿no? Mira, en aquella época, debo haber tenido 54, 55, ponele, hubo una película que se daba para hombres y para mujeres, por separado. No me recuerdo el nombre, pero se dio en el Ocean, me acuerdo. Para hombres y para mujeres. Y después, cuando vino El Silencio, la película El Silencio, prohibida para menores de 18 años, yo tendría, no sé la fecha de estreno, pero sé que no tenía 17, 18, era menor, y la vi, fui y la vi. Y dije, no entendí un pomo. Claro. Y la única escena que recuerdo y tengo fija es una parte de la película en donde un chico de 5, 6, 7 años está entrando en un lugar y hay un camino, como que está con en baldosas marcadas, el dibujo, ¿no? Y llega a un lugar que se acaba y queda como dudando, no sabe para dónde ir. Ese es el único recuerdo que tengo del Silencio. Pero... ¿Alguna vez tuvo un conflicto con el cura local, como le pasaba al dueño de Cinema Paradiso? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Sí con con un periodista tuve una, no me acuerdo, de esa época, por los afiches. Porque el Yolanda, si te acuerdas que estaba al fondo, tenía toda una cartelera y ahí poníamos todas las películas de la semana y el Ocean también tenía vidriera. Y se quejó porque había una película, no sé de qué, cómo se llamaba esta, brasilera era o qué sé yo, y que los chicos que iban a la escuela San Martín la veían. Y sacó un artículo en el diario de esa época, no me acuerdo. Villa Carlos Paz de Don Camín. No me acuerdo quién era. Yo no me acuerdo quién era. Y cuestionaba, yo creo que ya no estaba Papa, y cuestionaba ese evento, esas cosas, y resulta ser de que, por supuesto, no acá en Carlos Paz no pasaban, pero sí en Córdoba, las fotos y los afiches pasaban por la municipalidad. Nosotros traíamos las fotos y los afiches de Córdoba, pero pasaban por el visor de la municipalidad. Y entonces Bueno, pero acá mirando exhibían. la cámara, pídale perdón a lo mejor a alguna persona que no lo dejó entrar, a ver, tiene la oportunidad. Bueno, yo creo que no hice esa actividad, pero les pido perdón en nombre de mi viejo, que ellos sí seguro que lo hicieron. Es más, tengo una anécdota de que una vuelta a alguien en el pullman le pegó un linternazo. ¿Sí? Porque se rompieron en el lavatorio del baño. Lo dejo al libre pensamiento. El Pullman era todo. Todo un tema, sí. En una época se prohibía, cuando no había tanto público, se prohibía el acceso a pullman. Era solamente en la platea. Hay algún corte. Muy gracioso, muy simpático. Empecemos nuevo. Sí. Aparte como médico nos interesa. ¿Sí? La persona de Jaime Press. Yo no la conocí. O sea, como médico no lo conocí. Lo conocí cuando iba al cine. Y sacaba siempre, cuando eran numeradas, la butaca número 18 en la fila 22.
porque decía siempre, el que ríe último ríe mejor. Y eso me quedó grabado. Y era muy simpático, muy agradable conversar con él, pero no tuve contactos de otra índole con él. Nada más que esa. Como médico, ¿qué opina de lo que era su etapa, digamos, lo que hacía Jaime con la gente, lo que radiaba? Mira, yo creo, como médico, que lo que importa es la fe que tiene el paciente en el profesional que fuere que lo atiende. Es el 50% del resultado, y además creo en las cosas energéticas, creo en las vibraciones y en las energías, más allá de lo positivo. Estos últimos años en que la época del VIH me hizo ver que muchas de las cosas que el estrés, los desengaños, las frustraciones, los enojos, las broncas, tienen sus repercusiones orgánicas. Y sobre todo lo manejan mucho esto, la medicina china maneja mucho eso, ¿viste? Y yo creo que Jaime tenía algo de eso, transmitía. parece que sí, de acuerdo a los que he leído, los comentarios y todo eso, la gente salía conforme con lo que él le brindaba. Tiene una vida muy activa en las redes sociales. Sí. Se intercambia con gente, así que aproveche para hablarle a los carlospacenses que no ve hace mucho tiempo. Sí, nos mantenemos unidos vía Facebook, vía WhatsApp, fundamentalmente Facebook. Hace un buen uso usted de eso. Sí, frecuentemente sí. Casi, digamos, lo primero que hago cuando me despierto es me fijo los mensajes, porque, bueno, tengo los WhatsApp de los vecinos, los WhatsApp de los compañeros del secundario, que ya cumplimos en el 2013, cumplimos los 50 años somos bachilleres boda de plata de La Salle. Estuve 9 años internado en el La Salle. Por eso cuando te comentaba Que hay un vacío. hay un vacío carlospacense, Claro, o carlospasonzo, Pasonzo. como te gusta a vos. Ya quedó el Carlos. Claro, sí, ya quedó. Bueno, salúdelo a los carlospacenses entonces. Los saludo a todos, a los conocidos y a los que me quedan por conocer todavía. Les mando unos grandes saludos a todos y un gran abrazo. Sobre todo a los amigos de las primeras épocas. Buenísimo. Lo mejor. Están desde la primera época. Bueno, a los que no saben, ¿por qué La Estrada? Hay gente que no sabe el cine. ¿Por qué le pusieron La Estrada? La Estrada, justamente porque Estrada es calle en italiano. Y la galería era una calle. Por eso se sale por las dos, por las Heras y por la 9 de julio. ¿Tiene algo felinesco también? ¿Algo de Fellini? No, fue una elección que, la verdad que los que eligieron ese nombre fueron Eduardo y Nelia, mi cuñado y mi hermana. Qué lindas sobrinas que tiene. Sí, la verdad que sí. Las tres. María Eugenia. María Eugenia, María Florencia y María Cecilia. Está faltando una. ¿Cuál es? Tres. Ah, claro, más chiquitita.
Bueno, fue una Cuarencam diferente porque en realidad nos sentamos. Fue una Cuarencam diferente porque en realidad nos sentamos. Pero arrancamos con esta camarita cuando usted entraba. Así que bueno, cortito, bájese un poco el barbijo. Salude a todas las personas, a todos los pibes de 50 y pico de años que entre usted y su mamá no dejaban entrar porque... Bueno, los vuelvo a saludar a todos los chicos que no pudieron entrar. Y bueno, perdonen, pero era una ley que había que cumplir. Por Había ejemplo, otra. Pablo, ¿cuál te perdiste vos? Afuera de Tiburón me quedé. No pudiste ver Tiburón. Yo no pude ver Mad Max. Vos sos de Yo otra la vi época. toda. ¿Viste la vi toda? Isabel Sarli de acá toda la vi. Bueno, ahora, doctor, un saludito a todos los amigos que tiene usted en Carlos Paz. Saludos a todos los amigos de Carlos Paz. Y bueno, nos encontraremos después del coronavirus. ¿Cómo le dijo usted a los Carlos Paz? ¿Cómo es? Carlos Pazonzo. Mirá vos. Estamos. Gracias, Doc, ¿eh? Bueno, así tuvimos una larga entrevista con el... Así que la dice el océano.